Y amén. Ok, ya estamos. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Pues ya oramos, hermanas. Vamos a hacer una breve oración para darle gracias a Dios por su bendición que nos da de poder estar ya en línea para que podamos iniciar nuestra clase con la ayuda del Señor. Amén. ¿Nos quiere dirigir, hermana Ruth, por favor? ¿Oramos? Amén. Bendito Dios, Gracias. gracias te damos, Señor, en esta hora porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos permites el día de hoy reunirnos nuevamente, Señor, para poder nosotros aprender más y más, para prepararnos, Señor, y ser mejores servidores tuyos. Gracias te damos por la disposición de cada uno de mis compañeros que ya se encuentran. Te pedimos por los que aún no están, Señor, y te damos muchas gracias, Padre Celestial, por la directiva, Señor, y por nuestra hermana Eloína, Señor. Sé tú con ella, guárdala, dale palabra, Padre Celestial, para que a través de ella nosotros podamos aprender tu voluntad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a dar inicio, hermanas. Hoy nos toca ver las dos epístolas del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces vamos a ver algunos puntos que vamos a considerar en estas epístolas, como son la autoría del apóstol San Pablo, la fecha en que se escribieron estas epístolas, el tema que trata el apóstol San Pablo en cada una de ellas, las palabras importantes que nosotros encontramos en estas dos cartas o epístolas del apóstol San Pablo, los capítulos que consideramos importantes en las mismas, cómo presenta el apóstol San Pablo a nuestro Señor Jesucristo en en estas cartas y un pequeño bosquejo que vamos a ver. Hablando de la autoría del apóstol San Pablo, podemos encontrarla en la primera epístola. Vamos a ver primero la primera epístola. En el primer capítulo, en el versículo 1 y en el capítulo 16, versículo 21, vamos a ver ahí que se desprende la autoría del apóstol San Pablo. Amén. Vamos a darles lectura, hermanas, por favor, si alguien nos puede ayudar con las lecturas. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano. Ahora vamos al capítulo 16, versículo 21, lo que nos dice la palabra del Señor. Ahí dice así: la salutación de mí, Pablo, de mi mano. O sea que aquí nos quiere decir que el apóstol San Pablo fue quien escribió esta epístola a los Corintios. Amén. Aquí en nuestro estudio vemos que la autoría del apóstol San Pablo está apoyada por evidencia tanto externa como interna. Desde el siglo primero en adelante, en el año 54 después de Jesucristo, hay una evidencia continua y abundante de que San Pablo es el autor de esta epístola, la cual fue escrita en la ciudad de Éfeso cerca del tiempo de la Pascua, en el tercer año del viaje de San Pablo, quien es el autor de esta, este, de esta epístola. Amén. Dice que fue escrita en Éfeso cerca del tiempo de la Pascua, en el tercer año del viaje de San Pablo, cuando planeaba hacer un viaje a Macedonia. Clemente de Roma habla de Primera Corintios como la epístola del bendito apóstol Pablo, e incluso citó en Primera Corintios con respecto a sus múltiples facciones, la evidencia interior es obvia. Dice esto Clemente de Roma. El escritor de esta epístola se llama Pablo, que a quien conocemos nosotros como San Pablo. En varios lugares encontramos, como ya leímos en el capítulo 1, versículo 1,
y en el capítulo 16, versículo 21, la autoría que se desprende del apóstol San Pablo en estos pasajes. También los podemos encontrar en el capítulo 1, de los versículos 12 al 17, en el capítulo 3, versículo 4 y 6 y 22. Esas lecturas las harán en casa, hermanas, por favor. Y habiéndose escrito a la iglesia de Corinto específicamente, esta epístola llegó a ser conocida como Pros Corintios A, que en efecto significa Primera a Corintios. El A es la primera letra del alfabeto griego, que es alfa, y es la primera letra que se desprende del alfabeto griego, lo cual fue indudablemente un agregado posterior para distinguirla de la segunda epístola a los Corintios, que siguió en breve a esta epístola. Amén. El año en que fue escrita esta epístola primera a los Corintios es el año 55 después de Jesucristo. En esta fecha fue en donde el apóstol San Pablo escribió por primera vez y predicó el evangelio en Corintios durante su segunda jornada misionera, que fue alrededor del año 50 después de Cristo. Mientras vivió allí, trabajó con Aquila y Priscila, que eran del mismo oficio, fabricantes de tiendas, como ya lo habíamos visto en nuestra clase anterior, en el capítulo de 18, versículo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a darle lectura a este pasaje, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3, lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Si Dice, alguien la encuentra y le puede dar lectura, por favor. dice, y como Amén. era, Sí, hermana, la Adelante, Ruth. escuchamos. Adelante. perdón, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Gracias, hermana. Sí, aquí nos habla en el primer versículo, dice, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba porque el oficio de ellos era hacer tiendas. En el estudio que vimos del apóstol San Pablo en la introducción, nosotros vimos que él se dedicaba a esto porque fue el oficio que recibió de parte de su padre. Amén. Entonces, aquí nos habla acerca de que él vivió y trabajó con Aquila y Priscila. Entonces, esto era como su costumbre. San Pablo predicó primeramente en la sinagoga, pero fue forzado a salir de la oposición por la oposición judía. Mas, sin embargo, simplemente se movió a la puerta siguiente, a la casa de Justo, donde continuó su ministerio, y esto lo vemos en este mismo capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles en el versículo 7. Amén. Vamos a darle lectura que nos dice aquí. El versículo 7 dice, y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Amén. Aquí nos dice nuestro estudio que a pesar de que fue acusado por los judíos ante el gobernador romano Galión, un cargo que fue desechado. Pablo permaneció 18 meses en Corinto, y ahí lo podemos observar en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 de los versículos 1 al 17, y en Primera Corintios 2:3. Vamos a darle lectura a Primera Corintios 2:3 y el pasaje de Hechos 18 del 1 al 17 le darán lectura en casa, por favor. Entonces, Sí. si alguien tiene la cita Amén. Sí, hermana, por favor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén. Sí. Y aquí nos habla la palabra del Señor
con respecto a lo que el apóstol San Pablo vivió y ahí en Corinto. Amén. Esta carta la escribe alrededor del año 55 después de Cristo, hacia el fin de la permanencia 3 años de Pablo en Éfeso. En Primera Corintios capítulo 16, versículos del 5 al 9, encontramos esta referencia, así como en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, 31. Vamos a darles lectura, por favor. Si alguien tiene Primera Corintios 16, del 5 al 9, y otro hermano, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31. Ven con Primera de Corintios 16, del Sí, 5 al hermana, 9. la escuchamos. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. Gracias, hermana Julia. ¿Alguien tiene Primera Corintios 2, 3? Ah, no, perdón. Es Hechos de los Apóstoles 18, 7, ¿verdad? Sí, dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Gracias, hermana. Así es, hermanos. Esta carta que escribe alrededor del año 55 después de Cristo, hacia el fin de la permanencia de los 3 años de San Pablo en Éfeso, como veíamos anteriormente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31, encontramos esta referencia también a la que San Pablo hace de que se quedaría en Éfeso hasta el Pentecostés. En el capítulo 16, versículo 8 de Primera Corintios, parece que cuando escribió esta epístola pensaba permanecer allí un poco más de un año. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos observar que el apóstol San Pablo había decidido permanecer ahí en Corinto hasta hasta la fiesta del Pentecostés. Amén. Perdón, en Éfeso, hasta la fiesta del Pentecostés, pero fue cuando él escribe esta epístola pensando permanecer ahí más de un año. Amén. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el tema que trata el apóstol San Pablo en esta epístola primera a los Corintios. El tema central que él habla en esta epístola es la unidad en la iglesia. El apóstol San Pablo, viendo la condición de los miembros de la iglesia primitiva que vivían en Corinto, luchaban con muchos problemas que existen en el mundo, tales como la falta de unidad, las falsas enseñanzas y la inmoralidad. Esto, hermanos, que el apóstol San Pablo habla aquí en esta primera epístola, aún en nuestros días lo estamos viviendo, ¿no es así? En nuestras iglesias hay muchas veces falta de unidad y han entrado falsas enseñanzas y la inmoralidad que hay en el mundo actual. Amén. No nada más se vivía en esa época, sino que lo estamos viviendo hoy en día nosotros también. En la primera epístola a los Corintios, nosotros aprendemos que el apóstol San Pablo enseñó a esos santos de cómo promover la unidad en la iglesia, así como cómo aprender de las cosas de Dios, la función del cuerpo físico como templo del Espíritu Santo, la naturaleza de los dones espirituales, la importancia de tomar la Santa Cena dignamente y la realidad de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de este estudio de las enseñanzas de San Pablo,
se registran en la primera carta a los Corintios. Y hoy podemos aprender nosotros de estas doctrinas y principios que nos ayudan a vivir rectamente a pesar de la iniquidad que nos rodea. Pablo, en esta primera epístola del apóstol, nos habla acerca de la unidad de la iglesia. Nos habla para que nosotros también lo aprendamos a aprender de las cosas de Dios que de Él emanan. La función de nuestro cuerpo físico como templo del Espíritu Santo, el cual debemos de cuidar y de permanecer limpio, porque es el templo del Espíritu Santo. La naturaleza de los dones espirituales que nos da el Señor a través del bautismo con el Espíritu Santo, la importancia de que debemos de presentarnos ante la mesa del Señor dignamente para participar del sacramento que es la Santa Cena, que el Señor Jesucristo mismo instituyera la noche que fue entregado. Amén. Y también de reconocer la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza del cristiano para cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Dice la palabra del Señor en Primera Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Cuando el Señor venga por su iglesia. Así es, hermanos, que nosotros podemos hoy aprender que esta doctrina que el apóstol San Pablo nos enseña a través de esta carta es un principio que nos ayude a vivir rectamente y a pesar de toda la iniquidad que nos rodea. Actualmente estamos rodeados de bastante iniquidad. Amén. Aquí tenemos una imagen en donde el apóstol San Pablo está predicando en la sinagoga en Corinto. Amén. También vamos a ver cuáles son las palabras importantes que nosotros encontramos en esta carta a los Corintios, que dice, una palabra importante es el concepto de la corrección. Pablo buscaba corregir los problemas en Corinto. También encontramos la palabra de sabiduría, que es una palabra importante del libro, contrastando la sabiduría de Dios con la del hombre. Sabiduría aparece 29 veces en 22 versículos. Además, encontramos las siguientes palabras. La palabra de Dios, el nombre de Dios que aparece en 90 versículos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo aparece en 10 versículos. El nombre del Espíritu se refiere al Espíritu del hombre, aparece en 18 versículos. Poder aparece en 12 versículos. Conocimiento, conocer o ciencia aparece en 11 versículos. La palabra evangelio aparece en 8 versículos. Sabio en 9 versículos. Predicar en 10 versículos. Cuerpo en 35 versículos. Iglesia en 19 versículos. Ídolos, idolatría o idólatras en 7 versículos. Conocimiento, conocer o ciencia en 11 versículos y evangelio, como ya habíamos visto, en 8 versículos. Amén. También encontramos capítulos que son importantes en este estudio de la epístola a los Corintios, la primera epístola. Encontramos el capítulo 13, el cual es el gran capítulo que nos habla acerca del amor ágape, que se posiciona indudablemente como el capítulo pináculo de este libro. Y ciertamente nunca ha habido una explicación escrita mayor que el amor. Amén. Aquí hay dos imágenes que nos hablan acerca de los pasajes de Primera Corintios capítulo 13, versículo 13. Vamos a darle lectura. Y en el capítulo 13, versículos del 1 al 13, nos habla directamente acerca de lo importante que es el amor. Amén. Leamos primero el versículo 13 de este capítulo 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero, la mayor de ellas es la caridad, o sea que es el amor. Amén. Y si leemos todo el capítulo, hermanos, vamos nosotros a ver lo importante que es el amor.
Vamos a leerlo, hermanas, alternadamente, si gustan. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y así nos unimos en el versículo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad o amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ustedes? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y Y no no tengo tengo amor, amor, nada soy. nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor 4. es sufrido, es Es benigno, benigno, el el amor amor no no tiene tiene envidia, envidia, el el amor amor no no es es jactancioso, jactancioso, no se no se envanece. envanece. Amén. No es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. 6. No se No se goza de la goza de la injusticia, justicia, mas mas se se goza de goza la de la verdad. verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8. El amor El nunca amor deja nunca deja de ser, de ser, pero las pero la profecía se profecías se acabará acabarán y y serán cesarán las las lenguas lenguas y la y la ciencia ciencia se acabará. acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora 12. vemos, ahora ¿Sí? vemos que el espejo ocasionalmente, más entonces veremos la cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El 13 Y, unidos dice, y ahora y Y ahora ahora permanecen la la permanecen la fe, 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 la 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 esperanza esperanza, el esperanza y amor. la y el caridad. Estos, amor. Estas Estos tres, estos tres, tres, pero pero el el mayor mayor el de mayor de de ellos 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 es el es es el el amor. 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 Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque es una grande enseñanza que nos da la palabra de Dios a través del apóstol San Pablo, de que nosotros podemos gozar de este amor ágape que se posiciona indudablemente, que en este libro nosotros podemos escudriñarlo, podemos leer estos pasajes que acabamos de darle lectura y ver lo importante que ha habido en nuestras vidas, porque lo que predicamos es el amor que Dios ha tenido para con la humanidad, por lo tal se desprendió de su Hijo unigénito para que viniera a dar su vida en rescate de muchos por causa del pecado, y damos gracias a Dios porque nosotros ahora formamos parte de esa grande bendición que Dios nos ha legado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor también dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A ver, ahora vamos a ver cómo presenta el apóstol San Pablo a nuestro Señor Jesucristo en esta primera epístola a los Corintios. Dice aquí en nuestro estudio, la centralidad de Cristo como la esencia, la fuente y el significado de la vida cristiana se declara en el capítulo 1, versículo 30. Vamos a darle lectura, hermanos, aunque aquí está transcrito. Vamos a darle lectura de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 1, versículo 30 de esta primera carta a los Corintios, dice la palabra del Señor así. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor aquí, y aquí está transcrito tal cual yo le he dado lectura, que dice, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Amén. Aquí en la imagen que está al pie de esta diapositiva, nos dice que más es la transcripción de este pasaje que le acabamos de dar lectura,
Y también añade al versículo 31, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gracias le damos a Dios por su bendita palabra que nos está abriendo nuestro entendimiento para que podamos nosotros comprender lo que Dios está plasmando en esta escritura que inspiró al apóstol San Pablo para enseñanza y edificación de nuestra vida espiritual. Amén. Ahora vamos a ver un pequeño bosquejo que nosotros podemos ver a través de este estudio de la primera epístola a los Corintios. En primer lugar, dice aquí, viendo el apóstol Pablo el desorden que había en la iglesia de Corinto acerca de las divisiones dentro de la misma, recalca la importancia de la unidad entre los miembros de la iglesia. Amonesta a los miembros en contra de la inmoralidad sexual, enseña que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo y promueve la autodisciplina. Aborda además preguntas específicas con respecto al matrimonio y al servicio misional, así como a la ordenanza de la Santa Cena, y así está permitido o no comer carne proveniente de sacrificios ofrecidos a los ídolos paganos. Esto lo vemos en el primer capítulo de la primera epístola a los Corintios, de los versículos del 1 al 11. Ahí, bueno, relatando, nos dice que lo sacrificado a los ídolos se sacrifica a los demonios. Esta lectura, por favor, la harán en casa. Es muy importante que nosotros acabamos y que nosotros conozcamos, ¿verdad? Lo que Dios nos está enseñando a través de este estudio, porque acabamos de pasar fechas en las cuales hay gente que hace ofrendas a los muertos, ¿verdad? Entonces, o a los ídolos, y lo cual quiere decir en la palabra del Señor ahí en este capítulo 1, versículos del 1 al 11, que, bueno, más bien en el capítulo, en esta carta a los Corintios nos habla que de lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Amén. En segundo lugar, también nos enseña el apóstol San Pablo a través de esta escritura que debemos procurar los dones espirituales que nos da a través del Espíritu Santo, y les recuerda aquí a los santos de Corintios sobre la importancia de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, y sobre el cuidado que los miembros deben brindarse los unos a los otros. También destaca la importancia del amor por sobre todo, todas las cosas, los demás dones espirituales. En él se destaca el amor. Amén. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 12, que nos habla de los dones espirituales. Dice la palabra del Señor así. Hola. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que No ignoréis. sé, Marta. Sabéis que cuando erais gentiles, ibas pasó? como erais llevados a los ídolos mudos. ¿No quiere qué? No aprendí. ¿Y Tardó muchísimo. Ayer me puse a aprender. Y qué sabéis te que hizo? cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. ¿Cómo? Por ¿No? tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama No anatema me a digas. Jesús, y nadie puede llamar No a sé si Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si leemos todo el capítulo, vamos a ver la importancia. Pensé, dije, a ver si no está como ¿Alguien lo está de, abierto su micrófono? lo de la batería que luego se chorrea, Ujú. pero está limpia. Es pastor, Israel. Ah, Qué extraño. sí.
Y me avisó ayer en la Bueno, mañana también. pues vamos a leer en casa este capítulo 12, que nos habla acerca de los dones espirituales y que sale y más importante, dice, destaca la importancia del amor por sobre todos los demás No, dones aguántate porque pues, espirituales. tengo que Amén. decirle al Señor que hizo el servicio. Está abierto tu micrófono, Israel, perdón, Yo creo que es otra cosa. creo que no me escucho. Porque como sonaba ya no suena y luego yo me Bueno, intoxiqué. Otra vez. también lo que podemos No sé qué me observar es que pasa. además el apóstol San Pablo testifica que ¿Cómo se crees? encuentra entre muchos otros que son Cuando testigos estábamos del casa de Cristo Mía, resucitado. tenía Enseña botanas en que la mesa. todos, ¿sí me escuchan, Me hermanas? Perdón. comí 3 chicharrones abritones. Me comí queso con galleta y No, unas papas con un aderezo. no se escucha, Y al hermana. ratitito, No se escucha, ¿verdad? Voy No. ya cerró su micrófono. Amén. Aquí vemos también, podemos observar también, hermanos, que el apóstol San Pablo testifica que se encuentra entre muchos otros que son testigos del Cristo resucitado. Enseña además que todos resucitarán y que el bautismo por los muertos afirma la veracidad de la resurrección futura. San Pablo nos explica que los cuerpos resucitados variarán en estados de gloria y que la victoria de Jesucristo sobre el sepulcro elimina el aguijón de la muerte. San Pablo organiza una colecta para los santos pobres de Jerusalén. Además, en este estudio de Primera Corintios en el capítulo 15 y 16 nos habla acerca de que el apóstol San Pablo organiza esta colecta para los santos pobres de Jerusalén. También vemos que nos habla acerca de que los que mueren en Cristo, como dice en las epístolas, en la primera epístola a los tesalonicenses, que ya veremos más adelante, que nos habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto afirma que los que mueren en Cristo Jesús tienen la esperanza de la resurrección cuando Cristo venga por su iglesia y asimismo podamos nosotros eh, tener esa esperanza que si morimos en Cristo Jesús seremos resucitados cuando Cristo venga por su iglesia, pero si aún vivimos seremos transformados y seremos postreros a los que nos anteceden, que serán los muertos en Cristo. Esto lo vamos a estudiar en las epístolas, la primera epístola a los tesalonicenses y también nos habla de que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, venció a la muerte, ¿verdad? Por eso dice aquí, la victoria de Jesucristo sobre el sepulcro elimina el aguijón de la muerte, amén. Y aquí nosotros vemos esta enseñanza que el apóstol San Pablo nos da en esta primera carta a los Corintios. Ahora vamos a pasar a la segunda epístola a los Corintios. Y aquí yo puse un pasaje que se encuentra en Segunda Corintios capítulo 7, versículo 1. Aquí está transcrito, pero si le damos lectura de la palabra de Dios, si alguien quiere darle lectura, hermanos, por favor. Si no, lo leemos ahí de la diapositiva. Amén. Dice, Así que, así que, amados, sí, lo pues tenemos escuchamos. tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que nos habla el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en la cual vamos nosotros también a ver los puntos a tratar, que son la autoría del apóstol San Pablo en esta segunda epístola, la fecha en que la escribió, el tema central que trata en esta segunda epístola, las palabras importantes que nosotros encontramos en esta segunda epístola a los Corintios, los capítulos importantes que destacan,
cómo presenta el apóstol San Pablo a Jesucristo y un pequeño bosquejo. Amén. Entonces, entremos a la autoría del apóstol San Pablo. En el capítulo 1, versículo 1 de la segunda epístola a los Corintios, nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están en toda la Acaya. Así lo dice este pasaje de Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 1. Después de la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo se entera que los asuntos en Corinto seguían mal cuando se encuentra en Macedonia con Tito, quien le reporta esto, y es cuando desde Filipos San Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, ya que había asuntos pendientes por aclarar y defender el testimonio de San Pablo, ya que estaba en juego el Evangelio de Jesucristo. Amén. En el pasaje a que hemos dado lectura, observamos, como lo indica en el saludo de apertura, que San Pablo es el autor de la segunda carta a los Corintios, y la evidencia que demuestra este hecho es que está sellado con su estilo y contiene más material autobiográfico que cualquiera de las otras epístolas que escribiera el apóstol San Pablo. Entonces, aquí podemos observar la autoría del apóstol San Pablo, pero dice aquí en nuestro estudio que el único problema que involucra la demanda de algunos que consideran su clara falta de unidad, algunos críticos argumentan que los capítulos del 10 al 13 no hacían parte de esta epístola. Y también dice que en su forma original, debido a un cambio súbito de tono. También nos habla acerca de una teoría popular, la cual proclama que los capítulos del 10 al 13 son parte de la perdida carta afligida. Esta carta la escribe el apóstol San Pablo de una forma personal y fuerte, ya que no sabía nada de ellos hasta que se encuentra en Macedonia con Tito, el cual le hace el reporte de lo que estaba aconteciendo en Corinto. Amén. También hay algunos rasgos que de estos capítulos, los cuales corresponden a lo que se debe de haber sido el contenido de una carta perdida. El asunto principal de esta carta no se menciona en ninguna parte de estos capítulos. No hay ninguna evidencia más allá para dividir Segunda a Corintios. Para distinguir esta carta de la primera epístola a los Corintios, esta carta recibe el título de Pros Corinthius B. La B representa la letra griega beta, la segunda letra del alfabeto griego. Si nosotros consideramos de la primera carta que vimos que era Pros Corinthius A, que llevaba la primera letra del alfabeto griego, aquí la segunda epístola lleva la letra B, que representa la letra beta del alfabeto griego. Amén. Entonces, nosotros podemos observar, hermanos, que son los rasgos que algunos comentan acerca de una teoría popular que reclama que los capítulos del 10 al 13 forman parte de una carta afligida, dice carta afligida o carta perdida, y que el apóstol San Pablo escribiera en forma muy personal y fuerte. Amén. También vamos a ver el año en que se escribiera esta segunda epístola a los Corintios. Dice nuestro estudio que se escribió en el año 56 después de Cristo. Amén. Debido al alboroto causado por los plateros. Esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 de los versículos 23 al 41, a los cuales daremos lectura en casa por ser un amplio
una amplia lectura. Pablo parte de Éfeso a Macedonia, como vemos en el capítulo 20, versículo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, por la primavera del año 56 después de Cristo. En el proceso hizo una parada preliminar en Troas, esperando reunirse con Tito, como vemos en 2 Corintios 2:13. Le vamos a dar lectura a este capítulo, por favor. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 13, nos dice de la siguiente manera: no tuve reposo de mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Amén. Estaba preocupado por la seguridad de Tito. Indudablemente esta preocupación lo inquietaba, y esto está en el capítulo 7, versículos 5 y 6. También lo encontramos este pasaje, capítulo 7, versículos 5 y 6. ¿Alguien quiere darle lectura, hermanas? Por favor. Amén, 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 La escuchamos, hermana. amén. Sí, la palabra del Señor, 2 Corintios 2, del 5 al 8, ¿verdad? O el 5 al 7. Capítulo 7, Amén, dice, capítulo 7, versículos 5 y 6, hermana, por favor. amén, dice. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Me faltó el 5, hermana. Dice, porque aun cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes en todo fuimos atribulados de fuera, cuestiones de dentro, temores. Mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que así me gozase más. Amén. Gracias, hermana. Así es, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Lo que el apóstol San Pablo le inquietaba y le causaba una preocupación por la seguridad de Tito, pero al verlo, pues ya calmó su ansiedad. Dice, allí se encontró con Tito, que traía buenas noticias sobre el bienestar general de la iglesia Corintia, pero males noticias sobre un grupo que permanecía en oposición a San Pablo y a su apostolado. De Macedonia, San Pablo escribe la carta segunda a los Corintios, en la cual hace su tercera visita a Corinto durante el invierno, dentro del periodo de los años comprendidos del 56 al 57 después de Cristo. Y esto lo podemos observar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, los versículos 2 y 3. Quisiera darle a alguien lectura a estos pasajes, por favor. Amén. Sí, hermana, la escuchamos. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Amén. Gracias, hermana Julia. Así es, aquí nos dice que el apóstol San Pablo hizo su tercera visita a Corinto durante el invierno en el periodo comprendido de los años 56 al 57 después de Cristo, como acaba de leer nuestra hermana en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 2 y 3. Amén. ¿Cuál es el tema que trata el apóstol San Pablo en esta segunda epístola a los Corintios?
En esta segunda epístola a los Corintios, el apóstol San Pablo destaca, entre otros, los temas de consuelo en medio de la aflicción, el tema de la fortaleza en medio de la debilidad, tal como lo ejemplificó el mismo apóstol San Pablo, y asimismo también el de discernimiento entre maestros verdaderos y falsos. Amén. Es por eso que cabe mencionar que de todas las cartas del apóstol San Pablo, 2 Corintios es la más personal e íntima, ya que en ella desnudó su corazón y declaró su firme amor por los corintios, aunque algunos habían sido sumamente críticos y muy inconstantes en su afecto hacia él. Amén. También nosotros podemos observar en esta segunda epístola a los Corintios que está dirigida a los miembros de la iglesia de Corinto, porque la misma iba creciendo, pero también se entera de que habían llegado falsos maestros que corrompían la sana doctrina de Jesucristo. Es por ello que en una segunda visita que realiza a Corinto, parece haber reprendido a algunos predicadores de la región de Jerusalén que comenzaron a enseñar a los santos que debían adoptar costumbres judías, contradiciendo las enseñanzas de San Pablo. Gran parte de la segunda carta a los Corintios trata de los problemas que causaron aquellos maestros falsos. Nosotros en nuestra vida como cristianos sabemos que se han levantado falsas doctrinas. Como aquí lo menciona el apóstol San Pablo, hay falsos maestros, hay falsos enseñadores de la palabra de Dios que lo único que buscan es dividir a la iglesia, engañar, si es posible, aún a los escogidos, dice la palabra del Señor, que se visten con piel de oveja, pero que son lobos rapaces. Y esto que el apóstol San Pablo está viendo en esta ciudad de Corinto, amén, en la iglesia de Corinto, inclusive lo estamos viviendo en nuestros días, hermanos, porque aquí se han levantado muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros, engañadores que lo único que quieren es destruir la obra del Señor, amén. Pero Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder escudriñar a través de los dones espirituales, el discernimiento de espíritus, amén. Que el Señor nos haga entender que a través de su Espíritu Santo podamos discernir y podamos ver y cuidar nuestra sana doctrina que hemos recibido del mismo Señor Jesucristo, amén. Y también el Espíritu Santo inspiró al apóstol San Pablo para extender esta enseñanza que hoy recibimos nosotros para poder estar apercibidos y no dejarnos engañar. Amén. Debemos de cuidar esta sana doctrina que es de nuestro Señor Jesucristo. Se seguirán levantando falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas doctrinas, pero nosotros tenemos la doctrina verdadera que está fundamentada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta carta del apóstol San Pablo se dirigía tanto a quienes deseaban recibir más de sus palabras como a quienes eran reacios a aceptar lo que él enseñaba, expresar agradecimiento y fortalecimiento a los santos que habían recibido bien su carta anterior, o sea, la primera epístola a los Corintios. En el proceso de su defensa surgen tres propósitos importantes, los cuales son, primero, advertir sobre los falsos maestros que corrompían la sana doctrina de Jesucristo. Esto lo podemos nosotros también aceptar esa advertencia porque aún en nuestros días hay estos falsos maestros que corrompen la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, es defender su carácter personal y la autoridad que tenía como apóstol de Jesucristo,
Esto lo vemos en los capítulos del 10 al 13 de la segunda epístola a los Corintios. Por favor, en casa lean estos capítulos del 10 al 13, que son muy importantes para que nosotros podamos entender que el apóstol San Pablo defendía con su carácter personal la autoría y su apostolado. Amén. Y en último lugar, en tercer lugar, también alienta a los santos de Corintios a dar una generosa ofrenda económica, la cual él estaba recaudando para los santos pobres de Jerusalén. Esto lo vemos en los capítulos 8 y 9 de esta segunda epístola a los Corintios. Amén. Entonces, nosotros podemos, hermanos, entender la enseñanza que Dios nos da a través de estas epístolas que el apóstol San Pablo inspirara con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios, para transmitir hasta nuestros días la enseñanza de la bendita palabra del Señor. Aquí hay una imagen al pie de esta diapositiva que nos dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto lo podemos encontrar en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 12. Amén. Entonces, esto nos habla la palabra del Señor acerca de esta segunda carta del apóstol San Pablo. Vamos ahora a ver las palabras importantes que se desprenden de esta segunda epístola a los Corintios. Dice que a pesar de que el enfoque general de esta epístola es la defensa del ministerio y autoridad del apóstol San Pablo, sin embargo, la palabra que sobresale es consuelo, la cual aparece 11 veces en 9 versículos de esta segunda epístola a los Corintios. Cuando enfrentamos diversos dilemas de la vida, todos debemos aprender a encontrar nuestro consuelo en Dios, que es el Dios de todo consuelo. Además, también encontramos las siguientes palabras que son consolar, tribulación o padecer, que aparece en 13 versículos. La palabra tristeza aparece en 6 versículos. La palabra gloriarse aparece en 5 versículos. La palabra confianza aparece en 6 versículos. Recomendarse o alabar aparece en 8 versículos. Muerte aparece en 9 versículos. Vida aparece en 3 versículos. Corazón aparece en 12 versículos. Gozo aparece en 10 versículos. Ministerio aparece en 6 versículos. Gracia aparece en 19 versículos. El nombre de Tito aparece en 8 versículos y Satanás aparece en 3 versículos. Amén. También encontramos capítulos importantes en esta segunda epístola a los Corintios, como son los capítulos del 8 al 9, que son en realidad una unidad y comprenden la más completa revelación que se encuentra en cualquier parte de las Sagradas Escrituras, que son del plan de Dios para la ofrenda. Contenidos están los principios de la ofrenda, capítulo 8, versículos del 1 al 6, los propósitos de la ofrenda, capítulo 8, versículos 7 al 15, las reglas a ser seguidas al ofrendar, capítulo 8, versículos 16 y capítulo 9, versículo 5, y las promesas comprendidas al ofrendar, capítulo 9, versículos 6 al 15. También se hace mención a algunos versículos que parecen importantes dentro de esta epístola. Capítulos 4, 5 y 6, capítulo 4, versículos 5 y 6, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 4:6 dice, porque Dios se mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en la luz de Jesucristo. Amén. En el capítulo 4, versículos 16 al 18, nos habla acerca de que no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En el versículo 17 dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En el versículo 18 nos dice, no mirando de nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5, versículos del 17 al 19 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el versículo 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el versículo 19 de este mismo capítulo 5 nos dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así es que son los capítulos que resaltan como importantes en esta segunda epístola a los Corintios. Ahora veamos cómo presenta el apóstol San Pablo a Jesucristo en esta segunda epístola a los Corintios. Dice que es en una epístola posterior el apóstol San Pablo dará énfasis a que estamos completos en Cristo, en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 10, y que todo lo que dice, y que todo lo que necesitamos para la vida se encuentra en él. En esta epístola segunda a los Corintios lo vemos como nuestro consuelo. Capítulo 1, versículo 5. Vamos a irles dando lectura. Primero leamos Colosenses 2:10, por favor. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias, hermano. Ahora dice que 2 Corintios vemos a nuestro Señor como nuestro consuelo. En el capítulo 1, versículo 5, nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo, nuestra consolación. También lo vemos como nuestro triunfo. Capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. En el capítulo 2, versículo 4, lo vemos como nuestro Señor dice, porque por la misma tribulación y angustia, sí es el 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristados, mas para que supieseis cuánto más amor tengo para con vosotros. También lo vemos como nuestro libertador o libertad para una vida nueva en el capítulo 3, versículo 17, que nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. También lo encontramos como nuestra luz, capítulo 4, versículo 6, que nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También lo vemos como nuestra reconciliación, capítulo 5, versículo 19,
que nos dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. También nos habla de que es nuestro regalo, capítulo 9, versículo 15, que nos dice, gracias a Dios por su don inefable. Como nuestro dueño, capítulo 10, versículo 7, que nos dice, miráis las cosas según la apariencia, si alguno está confiado en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El que nos da el poder, capítulo 12, versículo 9, que nos dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habéis en mí la potencia de Cristo. Amén. Entonces aquí nos da poder el Señor a través de esta enseñanza de la segunda epístola a los Corintios. Aquí, perdón, aquí hay dos imágenes que nos dicen que Segunda Corintios capítulo 1, versículo 3 nos dice, los susurros consoladores de Dios ayudan a callar el ruido de nuestras pruebas. Y Jesucristo es mi libertador, como ya leímos en los pasajes. Ahora, un pequeño bosquejo, ya para concluir. Dice que Segunda Corintios, capítulos del 1 al 7, aquí nos explica el apóstol San Pablo la conducta y el ministerio apostólico del mismo apóstol San Pablo, en donde él testifica que Dios le da el consuelo en todas sus tribulaciones y exhorta a la reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla de los capítulos 6 al 13 acerca de que afronta la oposición de los falsos maestros y defiende su apostolado como siervo de Jesucristo. San Pablo les declara a los corintios el amor que siente por ellos y les recuerda las demostraciones de ese amor genuino. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 7 al 11. En el capítulo 12, de los versículos 1 al 10, les relata su experiencia asombrosa de las experiencias como verdadero apóstol, siendo que él nunca se hubiera molestado en defender su apostolado frente a los hombres, pero como el evangelio estaba en juego, tuvo que hacerlo. Además, San Pablo demuestra a los corintios su sabiduría, su ingenio, entre otros atributos, y demuestra también su angustia, su dolor, sufrimiento emocional por las ovejas, o sea, por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí terminamos el estudio de estas dos epístolas del apóstol San Pablo a los Corintios y el martes, con la ayuda del Señor, subo esta presentación y la tarea, hermanos. Y bueno, como el tiempo ha avanzado, vamos a orar para despedirnos. Si alguno tiene algún comentario, alguna observación, les doy este tiempo. Amén. De no ser así, hermanas, la oigo, hermana Ruth. Sí, hermano, bueno, es que a veces parece poco el tiempo, ¿no? Respecto a todo lo que encierran bueno, las cartas de Pablo, ¿no? Pero le agradecemos mucho, mucho, porque sí está muy completo. Yo, por ejemplo, nunca había visto esta parte, ¿no? De las palabras que más se repiten en las epístolas, y Exaltan. pues Ajá. creo que sí, y resaltan y, y pues nos dan una idea más completa, ¿no? De lo que trata. Sí, hermana. Gracias a Dios. Pues gracias a Dios que es una bendición el poder dar de gracia lo que de gracia recibimos de nuestro Dios. Y pues vamos a orar para concluir nuestra clase. Hermanos, por favor. Entonces, porque ya está la maestra para la siguiente clase. Vamos a orar. Una oración pequeña. Hermana Débora, ¿nos hace favor de dirigir esta oración, por favor? ¿No me escucha?
Usted, hermana Ruth, háganos favor de dirigir esta oración, que sea breve porque ya está su otra clase en puerta. Amén. Bendito Dios, gracias Señor, te damos ahora en esta hora porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por todo lo aprendido, Padre, que haga eco no solo en nuestros corazones, Señor, sino el que lo podamos transmitir, así como fue la intención del mismo apóstol Pablo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la disposición de tu sierva, Padre, síguela bendiciéndola, fortalécela, guárdala, Señor, y que nosotros podamos seguir siempre dispuestos a aprender más de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Nos vemos el próximo sábado con la ayuda del Señor. Que Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones.